Buenas noches amigos y amigas de YouTube. El día de hoy les traigo el resultado de un proyecto en el que vengo trabajando desde hace ya 2 semanas. Y es cómo entender los datos del coronavirus en Perú. Yo creo que muchos de ustedes se están preguntando, ¿es verdad lo que nos dicen las cifras a diario? ¿Podemos saber algo más a través de los datos? ¿Ya pasamos el pico de la curva? Déjame que te explico esto y mucho más. Antes de empezar el video, es necesario aclarar lo siguiente. Los datos han sido recopilados desde la página web oficial del Ministerio de Salud desde marzo al 5 de mayo del 2020. La mayoría de gráficos aparecen desde abril, ya que en esa fecha recién existe una información mucho más detallada. En este video no vamos a hacer grandes proyecciones matemáticas, más bien usaremos la estadística básica para explicar y hacer unas proyecciones. ¿Y qué nos quiere decir este gráfico? Da igual la cantidad de infectados que el MINSA o el Ministerio de Salud pueda detectar, ya que esto va a estar ligado únicamente a la tasa de crecimiento de pruebas. Ok, tranquilidad. Yo sé que tal vez es un poco difícil de entender, pero se lo voy a poner con un sencillo ejemplo. El día X de la cuarentena, llámale 10, llámale 20, llámale 50, se han detectado a 3.000 personas contagiadas. Al día siguiente se detectan solamente 2.000 personas. ¿Esto acaso quiere decir que nos estamos contagiando menos? ¿O que la enfermedad ya está disminuyendo? No, señores. Esto lamentablemente significa que únicamente se usaron una menor cantidad de pruebas ese mismo día. Por lo tanto, nuestra conclusión es que lamentablemente existen muchísimas más personas contagiadas allá afuera que no vemos y que no lo saben y que tal vez nunca se enteren que tuvieron coronavirus. Lo único que podemos rescatar sobre el dato de los contagiados es su tendencia y analizarla contra otras variables. Por lo tanto, amigo del canal, les voy a pedir que no se dejen llevar por la cifra de contagiados que sale diariamente, ya que eso no viene a ser una variable que nosotros podamos evaluar como un único factor para medir si estamos bien o estamos mal. La positividad de las pruebas. ¿Cuántas personas están dando positivo al coronavirus? Esta es una pregunta clave para poder entender la evolución del virus, ya que aquí, como vemos en este gráfico, vamos a poder ver la cantidad de número de personas detectadas diariamente por cada 1000 pruebas. Si bien es cierto, al inicio hay un avance bastante variable, a partir de la cuarta semana de abril podemos ver ya una estabilización de las cifras. Y vamos a ver un promedio de aproximadamente entre 9 a 10 personas diarias que son detectadas con el virus. Por lo tanto, esto comienza a tener sentido cuando te digo que no importa el número de contagios que anuncien hoy, sino la cantidad de pruebas que se han realizado ese mismo día. Y muy importante, cómo las realizan. Los hospitalizados. ¿Qué hay de la gente hospitalizada? Pues bueno, tenemos el siguiente gráfico, que es la curva de hospitalizados activos día por día. Esto nos dice dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El positivo nos habla de una curva que se viene aplanando constantemente y lo podemos ver simplemente como si ya estuviésemos por el pico de esta curva. Ahora, ¿cuál es la parte negativa? De que justamente este es el punto más difícil de pasar. Por lo tanto, este es el punto donde podría existir un rebrote. Otro gráfico interesante a observar es la cantidad de hospitalizados que vienen entrando a diario. Y si vemos y observamos los últimos 4 o 5 días, hay una disminución constante de las personas que van entrando a hospitalización. Punto número 4, los fallecidos. ¿Por qué cada día vemos que siguen muriendo personas?
Este punto es muy complejo y muchas personas se lo han preguntado. Para eso vamos a ir a los datos. En marzo teníamos una mortalidad muy baja, de máximo entre 4 a 5 personas falleciendo cada día. Luego en abril tenemos que eso se duplica. Y para mayo tenemos que eso hasta se ha cuatriplicado. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es una fase tras fase tras fase de lo que es la evolución del virus. Entonces, lo que tendríamos que ir analizando es si efectivamente hemos tenido una sola ola de contagios o estamos pasando la segunda ola. Otra pregunta interesante es, ¿pero no habíamos visto que los muertos ya habían disminuido? Sí, pero volvieron a subir el 5 de mayo. Según la experiencia que han tenido otros países, para que se pueda considerar que la pandemia viene pasando por el pico más alto de la curva, o sea, el momento más difícil, las cifras buenas deben mantenerse al menos por 7 días consecutivos, especialmente la cifra de fallecidos, que es la más real que tenemos siempre y cuando nos estén dando las cifras correctas. Punto número 5. La mortalidad. ¿Cuánto es la mortalidad real? Esa es una pregunta que realmente debemos analizar muy bien, ya que en este punto, a nivel mundial, se tiene un estándar único, pero que según lo que hemos estudiado es poco eficiente al momento de explicarnos qué sucede en el momento en que se interpretan los datos. Y bueno, a esta mortalidad estándar es la que vamos a llamar mortalidad estática, y actualmente se calcula así. Se toma la cantidad de muertos y se divide por la cantidad de contagiados total, que han existido en todo el tiempo desde que se inició la pandemia. ¿Esto nos ayuda? No. Sencillamente porque hemos escuchado siempre, este virus tiene un comportamiento dinámico, no es estático. Entonces, ¿por qué calcular la mortalidad como si la enfermedad fuera estática? Pues ese es el principal problema que vemos respecto a este tipo de cálculo. Por otro lado tenemos la tasa de mortalidad dinámica diaria. ¿Y qué es esto? Es otra manera de enfocar la mortalidad. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula dividiendo la cantidad de muertos diarios sobre la cantidad de activos total. Ahora, ¿eso en qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a analizar la mortalidad de forma más dinámica, con los datos cambiando día a día, y eso a la vez nos va a permitir proyectar a máximo unos 3 días la cantidad de fallecidos que podamos tener. Actualmente el promedio es el 0,5%. Eso quiere decir 5 personas de cada 1000 van a fallecer según la cantidad de personas que tengas detectadas. ¿Qué podemos concluir? Primero que la enfermedad sigue. Tenemos datos que nos animan a pensar de que puede estarse estabilizando. Sin embargo, como vimos ayer, no parece necesariamente ser así. Según los cálculos del estudio, debemos estar entrando en el pico de la curva aún entre el 7 y el 15 de mayo, fecha en la que se empezarán a reanudar todos los sectores de la economía. ¿Esto es una buena decisión? No podemos afirmar aún nada, ya que todo lo que hagamos hoy tiene una repercusión dentro de los 10 a 15 días próximos. Pero personalmente me parece ligeramente apresurado. El problema es que tenemos que considerar que por cada día que paralizamos la economía en general, se pierden alrededor de 900 millones de soles. ¿De qué nos sirve medir la mortalidad bajo este criterio? Nos permite proyectar los fallecidos y hospitalizados a 3 días teniendo en cuenta que su margen de error o variación es bastante bajo. Otra conclusión a la cual hemos llegado es que es probable que estemos pasando la segunda ola de contagio, ya que la primera tuvo un pico y un descenso, y lo que estamos viendo ahorita es únicamente un ascenso de la curva. Y como bonus les traigo la evolución de casos activos en el Perú. Esta curva nos dice muy poco sobre lo que está sucediendo, la verdad, pero si bien es cierto nos permite
ser un poco didácticos con la enfermedad. Se dice que cuando esta curva comience a girar y a aplanarse, estaremos pasando ya por el pico de la enfermedad. Si bien es cierto, esto es verdad, no podemos dejar atrás todas las variables que hemos estudiado el día de hoy y la cual tienen un sentido específico. Por lo tanto, señores, no nos dejemos llevar únicamente por una sola variable. Siempre tenemos que relacionarlas con otros aspectos de la enfermedad. Y por último, acuérdense de esto, esa es una enfermedad que no es estática. Por lo tanto, intentaremos hacer una actualización de estos datos en los próximos 15 días. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, dale like y compártelo.